vamos a hablar el tema de los entornos VUCA. Ayer estuvo Marcos Urarte, que le conocerás, y Sí. trató un poco este tema, así que... Bueno, compartimos con Marcos, comparto un programa de formación a directivos aquí en España. Claro, Un y módulo. entonces, ya lo sé. Y entonces él un poco mencionó el VUCA, mencionó el VUCA 2.0 también, con más letras y numeritos y todo, pero bueno, Uy. hoy hablamos más en profundidad. Y entonces voy presentando rápidamente. Miguel Morejón es socio director de Kairos Institute en España, formador, coach ejecutivo y de equipos, conferenciante de alto impacto en las áreas de venta, liderazgo, comunicación y desarrollo personal. Es experto formador en aprendizaje acelerado, coach certificado por la International Coaching Federation, coach de equipos y practitioner de PNL, de programación neurolingüística. Además de consultor acreditado en Insight Discoveries y experto en Processing Clearing. Tiene una amplísima experiencia en coaching coaching dialógico, en programas de desarrollo. No me quiero leer todo tu currículum. No lo leas. Yo creo que es demasiado. No, nada. Yo creo y básicamente en su trayectoria profesional fue ejecutivo del grupo Inditex y de Carrefour. Así que bueno, vamos a sacar el máximo provecho de él. Bienvenido. Yo encantado, de verdad, por la invitación, Gabriela, y desde aquí, desde Madrid, os mando un fuerte abrazo. No sé si me imagino que estaréis en diferentes puntos del mundo, no sé si algunos estáis por la mañana, por aquí ya es la tarde, ya hemos terminado de comer y estamos con un día maravilloso, un día muy soleado. Entonces, Gabriela, voy con la presentación, ¿te parece? Y empezamos con la... Sí, adelante. Conferencia. Pues venga, voy a ver si se ve bien la pantalla. Y ahora, decidme si la veis. Sí, ¿verdad? Gabriela, Todavía no. ¿no lo estáis viendo? Porque estoy Todavía compartiendo no. la pantalla, ¿eh? Estoy compartiendo la pantalla y no sé qué está pasando, porque en teoría... A ver si ahora... Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Algo pasó que se me fue. Vale. Entonces, ¿veis ahora la presentación? A ver si ahora... Sí. La estáis viendo, ¿verdad? Ahora, perfecto. Perfecto. Bueno, pues fijaros, yo quería empezar con una pregunta así al aire, no para que me la contestéis, pero sí que para que penséis. Es si yo os preguntase cuántos de vosotros sentís que estáis viviendo un momento de incertidumbre, probablemente seguro que muchos de vosotros levantaríais la mano, ¿no? Y diríais que sí. Y a lo mejor incluso si añadís una pregunta de cuántos de vosotros estáis viviendo el entorno, en el momento histórico de vuestra vida de mayor incertidumbre, pues incluso a lo mejor algunos responderíais que sí. Yo al menos a las dos preguntas sin duda hubiese respondido que sí, ¿no? Con lo cual es curioso cómo es verdad en estos tiempos, ¿no? Nunca he dado tantas conferencias sobre incertidumbre como la que he dado en las últimas semanas y meses, ¿no? Por este motivo que ya he visto que habéis hablado de este motivo del coronavirus, ¿no? Aquí os quería presentar básicamente cuáles son los objetivos o cuáles son las partes que me gustaría tratar durante la charla, y básicamente lo que quería presentaros son modelos de negocio, ¿vale? Dentro de lo que trabajamos en mi consultora, en Kairos Institute, trabajamos mucho la parte de modelos de negocio que nos ayudan a tomar decisiones empresariales, vamos a decirlo así. Y entonces tengo como objetivo presentaros algunos modelos para que entendáis en qué consisten, para qué se usan y cómo, de alguna manera, podrían servirnos en estos momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones en entornos de incertidumbre. Me gustaría también hacer un pequeño apunte sobre la gestión emocional ante las decisiones en la incertidumbre. No solo es modelos analíticos sobre toma de decisiones, sino también la gestión emocional de todos los que estamos viviendo la incertidumbre. Como sabréis, hay muchas personas que viven la incertidumbre con una cierta angustia, mientras que otros se lo llevan mejor, ¿no? Pues vamos a ver por qué puede ocurrir eso, ¿no? Y esos modelos también, como os decía, para la buena toma de decisiones y la ejecución de las decisiones y el seguimiento de la decisión, ¿vale? Con lo cual os voy a hablar de varios modelos. Y no lo voy a hacer desde un punto de vista de un conocimiento profundo de vuestro sector, ¿vale? Yo vengo de dos sectores donde trabajé, que fueron, como ha dicho antes Gabriela, que es alimentación y que es distribución y retail moda en Inditex.
Y lo que actualmente hacemos en Kairos es trabajamos de manera muy transversal para, yo diría, para todos los sectores, ¿no? Desde sectores como la aviación, el retail, como os decía, la energía, también en temas seguros y mutuas, farmacia, turismo, construcción. Es decir, digamos que somos una consultora que conocemos los sectores desde el punto de vista, un punto de vista más genérico, pero no en profundidad. Con lo cual, lo que quiero es básicamente es ayudaros a proponeros estos modelos. Luego, con vuestro conocimiento del sector, pues en la ronda de preguntas, pues si queréis, intentamos aterrizarlo en vuestra realidad. Aunque, como digo, insisto, no soy experto, digamos, en ningún sector, aunque tengo algún conocimiento de todos ellos. Entre los clientes que trabajamos, pues seguramente algunos de ellos son más conocidos a nivel internacional, otros más en el ámbito español. Pues trabajamos con Europa, L'Oréal, BP, las gasolineras, Chocolates Lindt, etcétera, etcétera. Algunas constructoras que son más conocidas quizás en España, ¿no? No quiero daros muchos datos al respecto. Entonces, quería empezar en este sentido haciéndoos una pregunta, ¿no? Yo te había mandado, Gabriela, una pregunta que era, oye, de estos modelos, ¿cuántos conocéis? Yo no lo tengo para proyectarlo aquí, pero algo así preguntaba como, oye, VUCA, Cinefin, Strategic Visioning, TLC, The Leadership Circle, Design Thinking, OKR, creo que era lo que había puesto. ¿Cuántos conocíais? ¿No? Y ahora para que hicieses una respuesta así como rápidamente en la pantalla, ¿no? O en el chat en este caso. Bueno, probablemente, no estoy viendo las respuestas, pero probablemente alguno de vosotros conocéis alguno de ellos. VUCA, por ejemplo, ya sé que habéis hablado de él. Y en ese, por ejemplo, no voy a entrar mucho, pero sí que voy a entrar en otros un poquito más, ¿vale? De hecho, en esta primera parte, perdón, paso a la diapositiva, quería hablaros de modelos para entender el entorno. Cuando hablamos de la incertidumbre, tenemos que saber ponernos, yo diría, unas gafas, pongo aquí la imagen de unas gafas, para saber mirar el entorno, ¿vale? Para entender que las decisiones que tomamos no podemos obviar que hay un entorno en el cual nos estamos moviendo. E igual que hay gafas de cerca y gafas de lejos, que solemos decir mucho en España, para cerca y para lejos, pues a la hora de mirar el entorno también tenemos mirada, un entorno más micro y un entorno más macro, ¿vale? Que ahora os voy a entrar en esas dos diferenciaciones. Antes habíais hablado, seguro que habéis hablado de VUCA, ¿no? Sabéis de dónde viene, no voy a insistir sobre ello. Realmente, hasta esto del COVID, teníamos el VUCA, ese VUCA 1.0 que decíais, yo el VUCA 2.0 que nos ha traído esto del COVID o el coronavirus, como queramos llamarlo, es que sobre todo, es verdad que la volatilidad, la incertidumbre y la ambigüedad está ahí, pero además de complejidad, yo diría que he añadido a un nivel pocas veces antes conocido, que sustituye la C de complejidad, yo lo llamo por caos, por caótico. Y ahora voy a intentar profundizar un poquito más por qué esta diferencia, porque es importante entender que no solo es VUCA en cuanto a complejo, sino que se vuelve caótico. Y esto nos lo explica muy bien esta mirada micro que os quiero presentar ahora, que es un modelo que yo creo que es extremadamente interesante y es muy poco conocido aún, no tanto como VUCA, pero creo que está es un tema que os lo voy a presentar y me gustaría que, si no lo conocéis, que profundizáis sobre él porque es bastante interesante, ¿no? Y nos da muchas respuestas. Cinefin es un modelo que creó un señor que se llama David Snowden. La palabra cinefin es una palabra de origen galés que significa algo así como hábitat, ¿vale? Y él básicamente lo que viene a decir es que antes de tomar una decisión, en el propio proceso, no solo antes de tomarla, sino en el propio proceso de crear la decisión, tienes que entender en cuál de estos entornos tú te mueves, ¿vale? Digamos que los que estamos más acostumbrados a trabajar y los que nos suelen dar menos problemas son los entornos que tenéis, digamos, a la derecha, ¿no? Los que son entorno simple, o a veces lo llama obvio el modelo, o complicado. Mientras que nos movemos en un entorno más difícil cuando nos vamos al lado izquierdo, el complejo o el caótico. El complejo que hablaba VUCA y esa otra versión de la C que complejo y a veces es caótico, ¿no? Y quería explicaros brevemente qué significan cada uno de ellos y cómo esto nos implica a la toma de decisiones. Básicamente el modelo lo que hace es nos relaciona, veis ahí Cs y Es en el dibujo,
causas y efectos, ¿vale? Entonces, normalmente cuando nos movemos en los entornos simples es cuando hay una relación clara de causa-efecto, ¿no? Es decir, si yo hago A, va a ocurrir B, ¿no? Es obvio. En estos modelos, en estos entornos, nos sirven, por ejemplo, el sentido común, ¿vale? El sentido común, sencillo. O porque ya tenemos una experiencia muy desarrollada y muy amplia en ese campo y ya tenemos modelos y procedimientos ya predecibles, ¿no? Digamos, ciertas políticas, ciertos modelos que sabemos lo que va a ocurrir, ¿vale? Aquí nos movemos bastante cómodos y, como digo, el sentido común funciona muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sentido común o los procedimientos no funcionan siempre. Por ejemplo, cuando nos movemos a un entorno más complicado que básicamente en el cual hay relaciones de causa-efecto, pero ya no son tan fáciles de ver. Necesitas un conocimiento experto sobre el área que estás trabajando para poderlas ver, ¿vale? Es decir, aquí es cuando nos movemos en el terreno de los expertos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo recuerdo cuando trabajaba en recursos humanos, pues hay ciertas cosas de sentido común con recursos humanos, pero hay otras cosas que, por ejemplo, eran temas de ley muy complicada y teníamos recuerdo en las empresas en las que trabajaba, pues, digamos, un servicio externo de asesoría jurídica que nos ayudaba con determinadas cosas de ley mucho más complicadas, ¿no? Por ponernos algún ejemplo. Entonces, ahí tienes que ir a los expertos. Los expertos, los cuales, por cierto, una idea que me gustaría lanzar aquí, no siempre tienen las mismas opiniones, ¿eh? Y lo estamos viendo ahora mucho con el COVID. No sé cómo está esto del coronavirus en vuestro país. Yo estoy, como os decía, desde España, desde Madrid concretamente, y aquí lo estamos viviendo. Hay expertos que te dicen que hay que usar mascarillas. Otros te dicen que no. Hay expertos que dicen que la distancia de seguridad debería ser 1 metro. Otros dicen que 2. Entonces, aquí a veces, por eso en este tipo de decisiones hay que consultar a expertos y a veces es bueno chequear a más de uno. Bien, nos vamos ahora al entorno donde entramos en este buca que os decía. Antes el mundo era un mundo complejo en el cual las cosas, las relaciones causa-efecto ya no son tan sencillas. Es decir, cuando el mundo se vuelve más complejo, pues ahora, tú antes ibas a comprar una tienda, pero ahora puedes comprar a través de tu ordenador, de un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Las empresas antes tenían un canal de distribución, que era una tienda física, por ejemplo. Ahora tienen una tienda online, por poneros algún ejemplo. Entonces, ya las decisiones que tú tomas, una decisión de marketing, afecta a tu canal online, pero también a tu canal físico. Entonces, todas las decisiones se vuelven más complejas. Entonces, tienes que considerar mucho mejor esas relaciones. Y muchas veces estas relaciones no se conocen más que a posteriori, ¿vale? Y esto es un buen tema importante porque no es, muchas veces en entornos humanos donde nos movemos, no es tan sencillo, no es tan matemático. Entonces, en los entornos complejos lo que marca esta realidad es que tú no sabes el efecto hasta que has tomado la decisión. Entonces, en estos entornos, aquellas personas que son muy de evitar la incertidumbre, de decir, no, yo antes de tomar una decisión necesito saber qué es lo que va a pasar, se mueven muy mal en este tipo de entornos porque realmente es imposible saberlo. Entonces, ¿cuál es la manera de funcionar cuando yo no sé cuál es el efecto que va a tomar una decisión? Obviamente, como os podéis imaginar, lo que hay que intentar es buscar experimentaciones, ir probando constantemente, ir viendo constantemente los resultados de tus tomas de decisiones. Es decir, probablemente muchos habréis oído hablar de Agile y de modelos Agile. Scrum y todo este tipo de metodologías entran y tiene mucho sentido precisamente aquí, donde tú vas con productos mínimos viables, vas haciendo pequeñas pruebas. Por ejemplo, si hablamos en el área de talento, la pregunta que yo os haría es ahora, oye, ¿cómo va a ser la vuelta a las oficinas, la vuelta a la normalidad en vuestras empresas? Pues es difícil que tengáis una respuesta porque es un entorno muy complejo, no tenemos una experiencia que nos indique y no sabemos muy bien lo que va a pasar o cómo organizar el teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a eso? Pues ir tomando pequeñas decisiones, ir viendo el impacto e ir constantemente ajustando. Con lo cual, aquí tenemos que aprender a convivir con el error y aprender de él constantemente. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Y creo que es muy bueno también estos eventos, como el que habéis organizado, Gabriela, porque permite precisamente crear un networking, ¿no? Y en los entornos complejos es muy importante el networking porque lo que el otro ha probado ya puede servir a ti de experiencia y viceversa, compartir esas prácticas emergentes que aparece ahí, ¿vale?
Y luego está el mundo caótico, que es el que hemos estado viviendo, yo os diría, al menos en España, y probablemente en función de cómo esté la pandemia en vuestro país, pues cuando viene un caos, que es hay una crisis y tengo que actuar y tengo que tomar decisiones para parar la hemorragia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues es lo que nos ocurrió, al menos en España, hace un par de meses, y lo que probablemente esté ocurriendo en muchos países. Y de alguna manera que es esas cosas que te vienen nueva y que tienes que parar, ¿no? Por ejemplo, pues determinadas decisiones para la liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esos cambios en los cuales todo es muy confuso, porque todo va cambiando, de un día para otro te van cambiando el escenario y tienes que ir un poco actuando rápidamente a modo de tapar crisis, ¿no? De hecho, en nuestro sector o nuestro área, digamos, de talento y en vuestro sector, de lo que yo conozco, probablemente todo lo que tenga que ver con, no sé cómo se gestionarán vuestros países a nivel legal o a nivel político, pero todas esas decisiones que se van generando los gobiernos, pues al final lo que van haciendo es pues que vayas a tener que moverte muchas veces en ese entorno, ¿no? Y cambiando radicalmente, y ahora te cambia la ley laboral y ahora te cambian determinado decreto y es todo, estamos todos constantemente cambiando, con lo cual hay gente, estaréis escuchando, o hay gente que te dice, no, y es que yo no hago planes más allá de una semana, porque realmente tenemos que ir un poco, a veces, moviéndonos ahí. Y luego está el último, que aparece ahí en el centro, en algo gris, que aparece un entorno desordenado, que es cuando hay caos y confusión y realmente no sabemos en cuál de los cuatro escenarios nos movemos. Y esto es importante antes de tomar una decisión o generar un proceso de toma de decisiones, poder intentar desbrozar en qué entorno realmente nos estamos moviendo para, en función de dónde nos estemos moviendo, cuál es el mejor proceso de toma de decisiones que necesitamos tomar. Este modelo, como os digo, nos sirve para, primero, antes de parar a tomar una decisión, analiza en qué hábitat te encuentras. Voy a poner una metáfora muy sencilla. Es como, ¿qué te pones cuando vas a salir a la calle? Pues alguien me diría, hombre, pues antes de salir a la calle, lo que hago, antes de decidir qué me voy a poner, es cómo hace, ¿no? Mi mujer ha salido hace un ratito a la calle a pasear y me decía, oye, ¿cómo hace hoy? Para saber cómo se tenía que vestir, ¿no? Ese hábitat. Pues esto es lo mismo, pero en un proceso de toma de decisiones en el contexto empresarial. Y es muy importante este punto para no caer en errores de, como mi patrón normal o donde yo me siento cómodo tomando decisiones es, imaginaros, en el entorno simple, tomo todas mis decisiones desde lo simple, es decir, sentido común. Pues aplico el sentido común para todo. Bueno, pues en los otros 3 niveles no te va a servir. En el simple sí. Creo que me explico, ¿verdad? Bueno, esa es la idea, ¿no? Y esto es lo que yo quería transmitiros de Cinefin, porque creo que es un aspecto fundamental a trabajar en entornos de incertidumbre, en los cuales convive la incertidumbre con cosas que no son incertidumbres. Es decir, no todo es incertidumbre, no todo es caos, no todo es complejo. También hay cosas simples, también hay procedimientos que podemos mantener, también hay sentido común que se puede seguir aplicando, también hay ciertos expertos que conocen ciertas áreas sobre las cuales se puede preguntar, ¿no? Entonces, lo que quería ayudaros con esto es a entender que en un proceso de toma de decisiones hay que entender cuando estás en un proceso de incertidumbre cómo es el proceso, pero que a veces ese proceso de incertidumbre se puede mezclar con otros entornos. Esto es lo que quería comentaros a nivel de micro, es decir, de cómo analizar el entorno con las gafas desde cerca, vamos a decirlo así. Pero claro, en las gafas de lejos también tenemos que plantearnos cómo es ese entorno de incertidumbre. Ya no es la situación que tengo entre manos, sino todo lo que a mí me rodea, ¿vale? Y para esto os traigo esta imagen. Esta imagen está sacada de un modelo que se llama Strategic Visioning, ¿vale? Es un modelo que nosotros utilizamos, no es propio nuestro, pero sí que lo utilizamos para la formación de directivos en procesos de definición de estrategias a nivel corporativo o incluso, que es una intervención que es realmente muy enriquecedora cuando trabajamos con comités de dirección, por ejemplo, para marcar la estrategia de la compañía y la nueva visión de la compañía, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué es tan importante esto de la visión, ¿vale? Algo de lo que pocas veces se tiene en consideración el impacto enorme que tiene. Context Map. Aquí, como veis, lo que aparecen ahí, pues son, en la parte de la izquierda, veis, trends, tendencias, ¿vale? Ahí habla de tendencias generales. La derecha sería tendencias del sector.
el clima económico que veis ahí, los factores políticos que influyen, yo diría, cualquier sector, y en el vuestro yo creo que especialmente, porque está muy legislado, las necesidades del cliente, que están ahí en el centro, factores tecnológicos que nos influyen y incertidumbres. Y en estos momentos, pues esa nube de incertidumbres, sin duda alguna, es complicada. Yo con este esquema me atreví a hacer un context map del momento actual con el coronavirus, ¿vale? Lo hice pensando en España, pero yo creo que probablemente pueda haber muchos factores comunes para vuestro propio país. Básicamente lo que ponía, veía ahí, al menos en España, y creo que va a haber en general en el mundo, en el clima económico, un empobrecimiento general, una caída del PIB, una mayor, por tanto, dificultad para la inversión y el gasto, seguramente. Unas subidas del paro, en España la estamos empezando a vivir, probablemente en otros países también. En función de la estructura económica de los países, los sectores más destruidos van a ser el tercer sector, servicios, turismo, y eso en España hay mucho. Y probablemente subidas de tipos de interés que todavía no se están viendo, pues porque, inflación, perdón, porque se está inyectando mucho dinero al sistema, ¿no? Yo, como veis, soy un friki de la economía y me gusta estar mucho a estos niveles. Y sí que me gustaría deciros también una idea, aprovechando un paréntesis, que aunque seáis expertos, no sé, en el área que seáis, recursos humanos, talento, el área que seáis, se necesita en este mundo tan complejo que os hablaba antes, necesitamos saber un poco de todo. Necesitamos saber un poco de economía, necesitamos saber un poco de psicología, necesitamos saber un poco de leyes, necesitamos saber un poco de todo, porque si no, nuestro trabajo no es tan estanco como quizás lo era antes, ¿no? Factores políticos, pues los populismos, vamos a ver qué nuevos movimientos, hay grandes descontextos sociales, bueno, en fin, en España posiblemente vamos a ver qué pasa con si es rescatado, si no es rescatado, con lo cual se avecinan tiempos complicados. Hay tendencias que vienen generales del teletrabajo que se ha extendido enormemente, nos ha demostrado que podemos teletrabajar, vamos a ver si eso va a cambiar también nuestra manera de vivir, esa reducción de la sociabilidad. Os ponía ahí nihilismo porque realmente en otras pandemias que ha habido, por ejemplo, en la gripe del 18 y demás, pues hubo gente que cambió su estilo de vida y se planteó formas diferentes de vivir. Algunos dicen, pues vive la vida que son 2 días, etcétera, etcétera, ¿no? Los retrocesos de la globalización, vamos a ver cómo los países probablemente se encierren más en sí mismos, vamos a ver cómo ocurre, ¿no? Factores tecnológicos, algunos juegan a nuestro favor. La tecnología como aliado productivo, lo estamos viendo para el teletrabajo. Un evento como este que estamos viviendo hoy. Pues esto hace unos años era impensable, hace pocos años era impensable. Pero también nos trae pues, algunos retos en temas de ciberseguridad, ¿no? Las incertidumbres que os hablaba ahí, primero, muy unidas a la duración de la pandemia. No sabemos si va a haber cuándo vendrá la vacuna. No sabemos si vendrá la vacuna. ¿Qué cambios sociales puede haber? Esos cambios de política que puede generar, problemas de inversión, etcétera, etcétera. Que os decía, hay muchos incertidumbres, sobre todo unidos al aspecto sanitario, ¿no? Y ahí, en necesidades del cliente, me he atrevido a marcar que probablemente haya un mayor reclamación, de productos low cost. La gente va a seguir necesitando cosas, pero va a tener menos dinero para poder pagarlas, con lo cual todo lo que sea low cost creo que va a ser el boom del low cost, con lo cual ahora las eficiencias en las empresas, la productividad para ser competitivo empieza a ser cada vez más importante, una prioridad en las necesidades básicas, probablemente, y ciertos otros aspectos que pueden considerarse más de lujo, probablemente haya menos destino para esas compras, y hay una exposición al mercado online, y la exposición implica una mayor confianza, ¿no? Con lo cual, pues ahí probablemente también lo estemos viendo, ¿no? Que el mercado online, mucha gente que se ha visto abocado a usarlo, y probablemente le esté gustando y le está pareciendo muy, muy atractivo, ¿no? De hecho, recuerdo que una de las empresas con las que asesoramos al dueño, es un dueño de una empresa, un hombre ya muy mayor y muy hecho a sí mismo y todo esto, y está encantado con el Zoom y con estas cosas que ha descubierto, ¿no? Pues este tipo de cosas seguro que van a influir, ¿no? Y luego, obviamente, hay las tendencias de vuestro sector, ¿vale? Y ahí, obviamente, no he puesto nada
porque no me atrevo a ponerlas y quizás os animo a que vosotros veáis o pongáis cuáles son las de vuestro sector, cuáles son las tendencias de vuestro sector, ¿no? Y si queréis, podéis compartirlo en el chat y aunque no lo puedo ver, pues ahí lo podéis ver entre vosotros. Yo tengo muy clara cuál creo que son las mías, las de mi sector. Entonces, este es un poco el cuadro del, como digo, del COVID-19. Yo he hecho podéis hacer el vuestro para vuestra realidad. En algunas cosas puede que hay algún cambio, pero en muchas seguro que irán en esa misma línea, ¿no? Y claro, la pregunta ahora que os haréis es, bueno, vale, se entiende, el mapa de contexto, muy visual, muy claro. Y, bueno, Miguel, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Para qué nos sirve un mapa de contexto? Bueno, pues el mapa de contexto, esto está dentro de un proceso que se llama Strategic Visioning, de un proceso de pasos, ¿vale? Realmente, que son los pasos que tenéis aquí, que no voy a entrar en ellos, pero para que veáis cuál es el objetivo. Lo primero, básicamente, son 4 grandes pasos, vamos a decirlo así, que es historia del equipo, mapa de contexto, visión y plan de acción. Yo os he explicado el mapa de contexto. En el proceso de Strategic Visioning, primero haríamos una historia del equipo, es decir, de dónde venimos. Diréis, ¿pero para qué? Coño, pues vamos a ver al presente y luego vemos la visión, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? ¿En qué queremos convertirnos? ¿Qué realidad queremos en función del contexto en el que nos movemos? Hombre, la historia del equipo es muy importante porque tienes que involucrar a las personas en el cambio. Y cuando asumimos los cambios con lo nuevo sin honrar lo antiguo, puede haber resistencias os diría inconscientes de las personas que tienen que impulsar luego ese plan de acción que hace que esa acción no se ejecute y que esa visión no tenga lugar. Estamos hablando también de personas, no estamos hablando solo de procesos, ¿no? Por eso el modelo, y cuando hacemos Strategic Visioning, recomendamos las 4 fases, ¿no? Primero, la historia del equipo, honramos el pasado, dónde estamos ahora, en la función donde estamos ahora, cómo tiene que ser nuestro negocio en el futuro. Y una vez que creemos una visión, vamos a ver qué acciones tenemos que llevar a cabo para concretar esa visión. Yo este modelo lo he hecho, lo he utilizado para mi negocio. Para, una vez parado ese golpe de caos y de desorden que os decía y de caótico, pues lo complejo, pues empezar a pararme, una vez parada la sangría, y vamos a ver cómo quiero que sea una consultora como la mía, que hacíamos formación presencial, de un modelo, damos un producto que está prohibido en España. Entonces, pero hay unas grandes oportunidades de desarrollo a nivel online o tecnológico, ¿no? Entonces, para eso nos sirve una visión, para crear hacia dónde vamos. Y además, de hecho, os preguntaría si tenéis visión o no tenéis visión de vuestro área de negocio, vuestra empresa. Quizás me diríais, pero Miguel, en tiempos de incertidumbre no se puede tener visión, claro que se puede tener visión y siempre se debería tener una visión. Lo que básicamente lo que estoy viendo cuando hago este tipo de presentaciones son presentar estos modelos que no son modelos que realmente solo se usan en procesos de incertidumbre, pero sí que son especialmente necesarios en procesos de incertidumbre. Y la visión es muy importante, no solo para que la visión realmente sea hacia dónde quieres ir, que sea realista, que esté adaptado al entorno actual. Probablemente, si yo he visto ahí que hay una clara tendencia por lo low cost, eso a mí me ha hecho a nivel empresarial tomar una decisión en mi empresa con mi socia de vamos a sustituir nuestro producto exclusivo por un producto inclusivo más low cost. Y ese es el cambio que hemos hecho. Y vamos a sustituir todo lo que es solo vender servicios por vender producto. Porque nos permite. Esos son 2 grandes cambios que están en nuestra visión. ¿De dónde viene? De un entorno que está cambiando radicalmente, el entorno que os explicaba antes. ¿Vale? Con lo cual, pues efectivamente, esa es la importancia de un líder visionario, de que sepamos hacia dónde vamos, ¿vale? Porque si no sabemos hacia dónde vamos, muchas veces la toma de decisiones son erráticas y el equipo lo percibe y de repente parece que vamos hacia un lugar, de repente luego para otro, ahora decimos que A, ahora decimos que B, vemos algo que nos interesa. Entonces, si no tienes un camino, si no tienes un objetivo, si no tienes una visión, es muy fácil despistarte con cualquier cosa. Eso es la importancia de la visión, a nivel, digamos, de negocio. Pero también es importante a este otro nivel. Y aquí quería también daros unas pequeñas pistas, que es la gestión emocional. Es decir,
habitualmente me encuentro con managers, con directivos que me dicen, Miguel, me siento un apagafuegos. Apagafuegos es una expresión que se utiliza aquí en España como un poco bombero, ¿no? Es decir, como que estás básicamente constantemente resolviendo problemas. ¿Vale? Resolviendo problemas. Entonces, obviamente hay una parte de nuestro trabajo que consiste en resolver problemas. Pero si solo estás resolviendo problemas, lo que te está diciendo es que no tienes una visión. Es decir, que todo el tiempo que tú estás trabajando para resolver problemas, pero no estás trabajando para concretar una visión. Los problemas nos generan unas emociones negativas, como os podéis imaginar, mientras que las visiones nos generan una emocionalidad más positiva. Y aquí os quería presentar un modelo para entender esto. Es un modelo que utilizamos mucho con los líderes para que ellos entiendan cómo el liderazgo que expresan tiene mucho que ver con todo esto que yo os comentaba, con dónde está su foco. Si está en modo resuelvo problemas, es decir, salgo a no perder, o estoy en modo cumplir una visión, salgo a ganar. Son estructuras mentales, emocionales y físicas diferentes y conviven dentro de la misma persona. A veces el problema es cuando está demasiado tirada hacia uno de los dos lados solamente. Esta es una imagen de una presentación de Bob Anderson, que es el fundador de Leadership Circle, de este modelo que nosotros utilizamos también en Kairos Institute, que nos gusta especialmente, es muy potente realmente. Él viene a decir, veis que arriba pone purpose y safety, ¿no? Es como esas dos, esa doble dicotomía que siempre tenemos desde el liderazgo, ¿no? Desde el management, que por un lado tenemos que actuar en modo protección, ¿vale? Para resolver problemas, pues problemas que podemos tener con negocio, de supervivencia, etcétera, etcétera, resolver problemas, sabéis de lo que hablo, pero luego está cuando nosotros trabajamos en modo propósito, cuando tenemos una visión y cuando además esa visión, que cuando hacemos ese proceso de strategic visioning, necesitamos enraizarlos con valores de la propia organización de las personas que están teniendo esa visión, para que de alguna manera esa visión no solo sea una visión de lo quiero conseguir porque voy a ganar mucho más dinero, sino que sea un fuel, un combustible interno, que venga de creencias y valores personales fuertes. Y cuando sale de ahí nuestra capacidad para actuar, estamos en una estructura diferente. Es decir, básicamente, por no profundizar mucho, cuando estamos ante un problema, nos metemos lado derecho, estructura reactiva, hay un problema, una amenaza, mi reacción es de miedo, mi sentimiento es de miedo y reacciono. ¿Vale? Y la gente nos movemos cuando hay una crisis. De repente hay una crisis, ¿veis? Resultados y tiempo, nos ponemos todos a currar, venga como locos, pero se resuelven las crisis y bajamos. Y así. ¿Vale? De hecho, recuerdo hace algunos años cuando leía a Stephen Covey, decía que parece que muchas empresas, si no se genera una crisis, la gente no hace nada. ¿Por qué? Porque se han metido en estructuras reactivas. Esto podéis pensarlo a nivel personal como también a nivel organizativo. Las propias culturas de las organizaciones, ¿no? Determinan esto, ¿no? Entonces, la estructura reactiva. Cuando estamos en modo resolver problemas, estamos solamente aquí. ¿Vale? Estamos solamente aquí, el equipo está solamente aquí. Si no tenemos una visión, no podemos, o es muy difícil orientarnos al propósito, a la contribución, al qué queremos ser, qué queremos aportar a nuestros clientes, qué queremos aportar a nuestros equipos, y no estamos en esa otra estructura, que es una estructura creativa. Y ahí ya nos movemos de manera diferente. Tenemos un propósito, una visión, actuamos con pasión y el enfoque es diferente. No quiero presentar estos dos aspectos como A o B. Conviven. Son modelos que explican la realidad, pero conviven dentro de nosotros. Y es normal que dentro del trabajo tengamos momentos y situaciones en las cuales tengamos que trabajar para resolver problemas, vamos a decirlo así, pero también hay momentos en los cuales deberíamos tener el tiempo para trabajar nuestro propósito. Y cuando estamos ahí es cuando hay felicidad realmente, cuando te sientes de manera es muy distinta, ¿no? Cuando trabajas de manera muy distinta. Es decir, yo, por poneros un ejemplo de cómo me sirve a mí esto, obviamente yo tengo problemas tengo un equipo, pues ahora con temas de liquidez, de costes y demás, bueno, problemas técnicos que vamos teniendo, bueno, hay un montón de problemas que vamos teniendo en el día a día, como vosotros, claramente. Pero también estoy en mi propósito, estoy en mi visión y de alguna manera en mi agenda del día voy viendo
cuánto tiempo voy dedicando al safety, a los problemas, pero cuánto tiempo también voy dedicándole al propósito. Porque si no tuviese propósito y tengo solo problemas, lo que voy haciendo es cuando resuelvo un problema, pues busco otro y otro y otro y otro. Pero así de esta manera voy buscando momentos para cumplir ese propósito. Y realmente es un momento en el cual, como la visión ha tenido que cambiar tanto en tan poco tiempo, esto nos está obligando a cambiar radicalmente muchos de nuestros caminos y me noto, es curioso, noto cuando estoy en modo propósito, lo feliz que estoy trabajando, cuando me conecto, cuando estoy haciendo eso que tiene que ver con el propósito y estoy imaginando como eso que estoy haciendo ahora, como a lo mejor ese primer curso online o ese tipo de cosas o ese cursos que me estoy haciendo o nuevos conocimientos que tengo que adquirir para crear esa visión, para hacer esa visión real, pues como eso me entusiasma, ¿no? Y entonces tener esa doble visión, esa doble safety and purpose, creo que es clave porque eso es lo que te hace estar una buena gestión emocional. Si solo estás en safety es muy, muy complicado. Y eso también es importante para no solo tener en cuenta nuestro estado emocional, sino también, y con esto voy terminando para daros paso a preguntas si queréis hacer alguna, es el propio desempeño de los equipos. A veces ocurre que los equipos, antes os hablaba de productividad, no somos igual de productivos cuando estamos en esa estructura reactiva que cuando estamos en una estructura creativa. Las competencias que mostramos son distintas, es decir, los estados emocionales permiten o impiden que ciertas competencias se presenten. Por ejemplo, si yo estoy muy estresado es difícil que sea paciente. Una competencia que puedo tener, ¿no? Entonces, esas competencias reactivas y creativas, y con esto sí que ya termino, bueno, aquí os decía la frase esta, este es un poquito más en zoom, el modelo TLC es como cuando estoy ante un problema de manera reactiva, salgo a no perder, mi performance como líder es complying, es decir, es acomodarme, ¿vale? Acomodarme, ir un poco con la corriente, no entrar en conflicto, o estoy en modo protección, entonces me aíslo, no recibo feedback, no reconozco errores, etcétera, etcétera, estoy en modo control, lo cual dificulta mis relaciones con los demás, ¿no? Porque estoy demasiado en modo perfeccionista, demasiado todo controlador, todo tiene que pasar por mí, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy modo reactivo, muestro unas competencias que no son las más adecuadas. Entonces necesitamos conectarnos con esa visión y fomentar también esa parte creativa, donde cuando estamos en las competencias creativas hay nuestra autenticidad, que es la clave, y además está ahí en el centro, y en estudios que se han hecho sobre ¿qué opinas? No sé si lo habéis hecho en vuestras organizaciones, pero es muy curioso, algunos estudios que se han hecho sobre qué opinas de tu jefe, más o menos, a grandes rasgos, hay 3 grandes preguntas de tu jefe. ¿Qué opinas? ¿Lo odias? ¿Lo admiras? ¿O ni fu ni fa? 3 grandes bloques de respuesta. La gran mayoría, en torno a un 60%, ni fu ni fa. En torno a un 30%, se suelen mover los datos, lo odio. Solamente en torno a un 10% dicen admiro o es una inspiración para mí, mi jefe. Y lo que le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que más admiras de él? Pues no son temas más tan técnicos o tan de conocimientos, sino más bien la integridad. Y en la integridad, el ser capaz de honrar tus valores, tus comportamientos, quién tú eres, eso es lo que está muy metido en la autenticidad. Cuando te vas a la autenticidad, eres más consciente del safe awareness, son managers que te permite también estar más abierto al feedback, al autoconocimiento, a saber cómo puedes seguir avanzando. Al system awareness, ¿os acordáis cuando os hablamos antes de esos entornos de Cinefin o Context Map? Si tú no estás en modo creativo, es difícil que hagas ese entorno. Y a lo mejor lo que hagas a veces es más que analizar la realidad para tomar una decisión, no, retuerces la realidad para que encaje en la decisión que tú ibas a tomar. ¿Vale? Porque estás quizás en otro modo protector porque quieres tener razón. Y luego están las otras 2 áreas cuando estamos en modo creativo, que es cuando estamos en modo relating o en modo achievement. Relating es a nivel de relaciones o logro. Relaciones es cuando nos preocupamos por los demás de una manera genuina.
cuando una empresa se preocupa de sus clientes de una manera genuina, se preocupa de sus equipos de una manera genuina. Es cuando estamos ahí, cuando estamos en protección, en control, no estamos preocuparnos de una manera genuina. Y luego está el logro, que el logro no es el cumplimiento que os decía antes, ¿no? Sino es pues ponerme una visión, ponerme objetivos, que a lo mejor no los alcanzo, pero me inspiran a dar lo mejor de mí mismo, ¿vale? Y eso es cuando salimos a ganar. Con lo cual todos estos modelos influyen, ese entorno influye en que el estado emocional en el cual, se mueven, como os decía, se mueven los equipos. Y en esto es muy importante la parte de la cultura organizativa, que sea una cultura que fomente lo creativo y que no fomente lo reactivo. ¿Vale? Básicamente, ¿qué fomenta lo reactivo y qué fomenta lo creativo? Cuando más nivel de confianza se sienta en vuestras organizaciones, es más fácil que las competencias que salgan de vuestros equipos y de vuestros managers sean creativas. Si es más el miedo, incertidumbre al futuro, miedo a que me despidan, etcétera, etcétera, que ahora es lo normal, es que el entorno nos empuje a ese miedo, pues más fácil será que salga lo reactivo. Y no es lo reactivo lo que necesitamos en estos entornos de incertidumbre, ¿no? Con lo cual, un poco mi último mensaje, que ya voy justo y mal de tiempo, sería deciros que invertir en crear climas de confianza harán que las personas entren podamos mostrar nuestras competencias creativas, y para ello hay que generar esa cultura y acostumbrarnos a ver la necesidad de trabajar siempre con una visión y luego ser conscientes de cuál es el entorno en el que me muevo para saber qué tipo de decisión tengo que tomar, como os decía antes con Cinefin, ¿no? Y asumir, por tanto, la incertidumbre como parte de la vida, ¿no? Y eso es lo que nos dará confianza. Me gustaría, para que tengáis confianza, para aquellos que dicen que yo es que tengo muy poca confianza en el futuro, yo les digo siempre una frase que no recuerdo de quién era exactamente, pero venía a decir algo así como: el futuro no es lo que va a ocurrir, el futuro es lo que vas a hacer. Y cuando pienso, al menos cuando pienso en esa frase, digo, bueno, si el futuro depende de lo que yo vaya a hacer, estoy más tranquilo que no solo lo que vaya a ocurrir, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que ya voy mal de tiempo. Gabriela, hasta aquí, ¿no? Ya dejo mi presentación y no sé si tenéis algún comentario o pregunta hasta aquí. Voy a quitar ya la pantalla porque así os veo, pues eso estaba viendo las diapositivas y a ver si me veis. Ahí estamos ya por verte, ¿eh? Vale, he quitado en teoría, creo que he quitado las diapositivas. Todavía estamos viendo tu pantalla. Ah, vale. A ver, espérate, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahora había quitado sí. La presentación, pero había dejado de compartir. Vale, Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Tengo ya un par de preguntas, no sé si las estás viendo ahí. Uno es, analizando el modelo Cinefin, veo que en empresas conviven los 4 tipos de escenario. ¿Esto está bien o es preferible que la organización se maneje en uno de esos 4 escenarios? Mira, es una buena pregunta porque me ayuda a explicar mejor el modelo Cinefin. Todas las empresas y todos vosotros os movéis en los 5 escenarios. Bueno, realmente los 4 y a veces en el entorno desordenado. Entonces, Cinefin te ayuda no para decir dónde me muevo, a ver, dónde estoy yo, dónde me muevo. No, sino para ver en cuál de los entornos tú te estás moviendo. Y a partir de ahí tomar una decisión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que yo quiero lanzar un producto de marketing para mi empresa, ¿vale? Un producto de marketing. Una campaña de marketing de una formación online y voy a hacer un megaproducto, un megaprograma y quiero lanzarme a ese escenario, ¿vale? Ese es mi objetivo. Claro, yo ante esa situación, oye, la pregunta es, ¿en qué entorno me muevo? Porque si alguien pensase que se está moviendo en el entorno complicado, diría, no, Miguel, vete a un experto que te diga si va a funcionar o no va a funcionar lo que tú vas a tener entre manos. En ese caso, yo no creo que ese sea el escenario. Yo creo que es un escenario
realmente complejo, porque no se sabe, nadie me puede decir si ese producto va a funcionar o no. Por eso muchas de las estrategias Agile se faltan, como Design Sprint, por ejemplo, se basan precisamente en eso, ¿no? En productos que no sabes si van a funcionar o no. Entonces, probablemente si me muevo en un entorno realmente complejo, mi decisión no es voy a aumentar el megaproducto y voy a lanzarlo al mercado y voy a hacer una enorme inversión en tiempo y dinero. No, voy a ir probando vamos a probar esta temática, a ver cómo funciona, vamos a probar este modelo, voy a ir probando y voy midiendo y de ahí voy, en ese producto mínimo viable, voy tomando mi decisión. Entonces, Cinefin lo que nos ayuda es, en el momento en el que estés, yo os he puesto un ejemplo, en qué entorno es en el que yo me estoy moviendo y a partir de ahí ver cuál es el proceso de toma de decisiones que tienes que seguir. ¿Vale? Vale. No sé. Bueno, había otra pregunta también, pero en Cinefin, yo os diría, creo que Cinefin también es bueno para entendernos y comprendernos a nosotros mismos en cuál de estos entornos nos es más complicado movernos. Y es verdad que normalmente en el entorno complejo nos es más complicado movernos. ¿Por qué? Porque es muy fastidioso, Gabriela, cuando tú vas a tomar una decisión y no sabes cuál va a ser el efecto. ¿No? Es decir, por ejemplo, cuando tienes que salir a la calle, se hace calor, pues sabes que te pones una blusa y vas a acertar. Pero no sabes, imagínate que no supieses o que vives en un entorno en el cual pues el tiempo cambia constantemente. Entonces, el problema está que tú vas a tomar una decisión y no sabes si es bueno o malo. Con lo cual, a lo mejor vas a tener que ponerte una chaquetita, pero llevarte una camisa por si acaso. No sé si me explico, ¿no? Entonces, es el entorno en el cual... Entonces, yo creo que uno de los mensajes es entender la incertidumbre, que implica que a veces tomo una decisión y la equivocación no es un tema de que lo haya hecho mal, sino simplemente es que estoy probando, estoy experimentando. Creo que me explico, ¿no? Y eso, yo creo que ese es el cambio de clic más importante, que muchas veces no sabes, cuando analizas, cuando tomas una decisión, es imposible saber cuál es el efecto. Y un ejemplo, Gabriela, es ahora todos los procesos de desconfinamiento que estamos viendo, al menos en Europa y en España. ¿Cuál es el modelo, Gabriela, más adecuado? Oye, ser prudentes, no lo serlo, cada región dice una cosa, es que no sabemos. Tendremos que ir haciendo pruebas y ver cómo van evolucionando las cosas y vamos a cometer errores, pero tendremos que aprender de esos errores. Entonces, si no somos conscientes de entender que eso es como se juega en entorno de incertidumbre, que es como una decisión y tengo que estar muy atento al impacto e ir corrigiendo y manteniendo lo que está funcionando bien, si no, no podré manejarme en entornos de incertidumbre. Hay una pregunta más, que tenés poco tiempo. Desde tu experiencia, ¿qué opinas de la metodología ágil de los OKRs para medir productividad y desempeño individual pues en el mira, trabajo remoto? es una excelente pregunta. De hecho, tenía mi idea hablaros de OKR. OKR, por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando precisamente en conferencias que estamos dando y en cursos que estamos dando para medir la productividad del trabajo en remoto. Para los que no conozcáis OKR es un modelo, ¿vale? Que viene a decir, viene de objetivo y KR de Key Results, ¿vale? Los objetivos normalmente se plantean en término cualitativo y los Key Results en términos más cuantitativos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? OKR realmente debería de ser la metodología que usásemos para medir la productividad en trabajo físico, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es más cómodo medir la productividad, y soy irónico aquí, con el presencialismo. Es decir, como es fulanito ha estado 8 horas trabajando, pues 8 horas productivo. Si está 6, pues 6 horas. No podemos medir la productividad por el tiempo en el cual estás trabajando, sino deberíamos medirlo por, digamos, el impacto que genera el trabajo, ¿vale? Y trabajar en términos de objetivos. Con lo cual, OKR nos vuelve a demostrar que o aprendemos a gestionar de esa manera el trabajo del equipo, porque cuando estamos hablando de una visión, luego esa visión se van concretando en objetivos más concretos. Y esos objetivos se van escalando a lo largo del equipo. Y a lo mejor yo tengo ahora una visión que es convertirnos en un referente de la formación online, pero es que resulta que mi departamento de marketing va a tener una serie de objetivos alineados con esa visión, que es en función de leads que tiene que conseguir, permanencia en la página, etcétera, etcétera, para que ese objetivo de que nuestra plataforma de formación virtual sea muy atractiva. Entonces tenemos que ir midiéndolo. Entonces, yo tengo que ir midiendo a mi departamento de marketing, que no está trabajando conmigo, no si está haciendo o no el trabajo, sino por esos entregables que tiene que ir dándome. Con lo cual, es
es una excelente pregunta porque la respuesta es un sí rotundísimo. Y no es fácil de manejar OKR a nivel de concepto sencillo, pero luego aterrizarlo en objetivos no es tan fácil. Pero es súper necesario, porque si no, al final lo que vamos a hacer es las ventajas que tiene el teletrabajo, perderlas. Esa flexibilidad que nos puede dar, esa compaginarlo con la vida personal que nos puede dar, lo que se está produciendo, al menos en España, que hemos pasado del 8%, leía hoy un artículo, al 90% de trabajo en teletrabajo, vamos a pasar al presencialismo desde casa. Es que la gente dice, bueno, pues estoy delante de mi ordenador por si me llaman o alguien me dice algo, que piensen que estoy trabajando, ¿no? Y es, sin duda alguna, la medicina para el principal problema del teletrabajo, que es el presencialismo. Porque si no, no se le puede pedir al manager, no, tú confía en que esté haciendo el trabajo, tiene que tener alguna herramienta para medir la productividad de su equipo y su equipo para medir la suya propia. Vale. Bueno, te agradecen mucho por compartir la experiencia. No quiero sacar más tiempo porque sé que estás corriendo, así que valoramos muchísimo que estés aquí y nos haya dado este momento. Todos tienen tus datos de contacto para poder hacer preguntas, seguir charlando, ahora que todos estamos en casa. Es un buen momento y ver otras oportunidades. Muchísimas gracias por el tiempo y por la participación. Pues un beso virtual desde Madrid para todos. Gracias. Chao. Nos vemos en media hora, que creo que no se la pueden perder. Adriana Cruz fue directora de GNP, de ING, de AXA, tiene muchísimos años de experiencia y va a hablar de un tema que a mí me encanta, que es diversidad e inclusión. Dejamos de hablar un poco del coronavirus y empezamos a ver un poco las cosas con otra perspectiva. También avisarles que lamentablemente y que por esta pandemia, el orador siguiente, que era Gerald Fuchs de Seguros Monterrey New York Life, no va a poder estar. Tiene un problema personal relacionado con esto, así que, bueno, discúlpenle que no pueda tampoco compartir la presentación y si bien sus datos de contacto están ahí, bueno, que le den un poco de tiempo si quieren contactar con él, porque está en una situación difícil. Así que, bueno, nos vemos en media hora. Y quedamos a su disposición si quieren en el networking o en el espacio de lunch. Gracias.